Bueno, José, bienvenido, José Valdés. Un gusto. Mira, José, a mí siempre me gusta hablar con vos, pero lo hago sin hacerlo Sí. porque nos vemos en redes Claro. y porque estamos en esa interacción. Sí. Pero yo debo decir que tú sos una de las personas que, sin tener un cargo público de elección popular, tenés más de 100,000 seguidores en X, antes Twitter, y en las otras redes, y estás en ese ajo. Ahora, eso no es fortuito, eso no lo compra uno y llega de repente. Claro. Eso se debe a que tú estás metido en algo que, para mí, dicho en corto, responde a una realidad que vive el mundo y que vive El Salvador, que se ha metido muy bien. Y sos alguien que apoya a este gobierno, que apoya al presidente Bukele, pero que estás todo el tiempo hablando a partir de ti lo que tú pensás. Contame un poco cómo es que llegás a esto. Bueno, creo que a todo ser humano en algún momento de la vida te llega ese momento en el que quieres hacer algo por tu sociedad, por tu casa, por tu comunidad, etcétera, y te das cuenta que es sumamente difícil hacerlo. Entonces, la realidad como que te aplasta un poco en el momento en el que vas creciendo y qué es lo que querés hacer y lo que puedes hacer dentro de tu entorno. Claro que eso no es ningún impedimento y lo hemos visto a través de la historia. Nadie realmente se ha quedado quieto en ese entorno en el que crece, sino que logra desarrollarse y logra buscar alguna forma de poder contribuir de la forma que quiere, para sí mismo, para su familia, para su comunidad o para su país. Creo que sí tengo la bendición que estoy en este momento de la historia en el que las redes sociales logran tomar un tremendo auge. Yo prácticamente crecí conectado a Internet. Siempre encontré una forma de conectarme a Internet, a pesar de que en mi casa no teníamos conexión a Internet. Pero encontrabas la manera. Pero encontraba la manera. Cibercafé o en la casa de un chero, o en algún restaurante, McDonald's. De todas las formas habidas y por haber. ¿Qué edad Claro. tenés, perdón? 35. 35 años, o sea, sos prácticamente un millennial, ¿verdad? Sí. Eso es lo que califica. Y contando que Internet vino tarde en El Salvador también, pues. O sea, ya Internet venía desde los 80, 90, y acá en El Salvador creo que apareció cerca del 95, 98. Entonces, todo eso contribuyó a que ese llamamiento que tenés como ser humano de hacer algo por tu sociedad o por tu país se combinó con las redes sociales. Entonces, logré encontrar esa plataforma. Yo escribía en un muro de Facebook, pero mis amigos obviamente no estaban muy relacionados a los temas políticos o sociales. Una materia en la que siempre destaqué, de hecho. Y logré en X, antes Twitter, poner esos posicionamientos en un contexto y logré que otra gente lograra ver o escuchar qué era lo que yo opinaba al respecto y empezaron a compartir esa opinión. Por eso que decís al principio, yo te podría hacer la analogía de que tú estás consciente que un joven en nuestro país en los años 70 lo que hacía era agarrar un fusil. Exacto. De un lado o del otro. Claro. En uno porque tenía cierta convicción de querer mejorar su entorno, Sí. y en el otro porque se metía a ser militar y también tenía, digámoslo así, Claro. Esa convicción Era de su deber. defender a su país. Y Claro. viene una guerra. Nosotros no vivimos eso ahora, porque hasta ahora lo que yo he conocido de tus posts son propuestas. Son Claro. críticas muy fuertes, sí, a quienes se la merecen, Claro. desde mi punto de vista. Y no parece que soy de una minoría, al contrario, de la mayoría que sigue tus, voy a decirlo así, siguiendo la analogía, tus disparos, pero disparos que producen Claro. algo bueno, Sí. ¿verdad? No que quitan la vida de alguien. Por supuesto. O sea, por eso te entiendo cuando decís, es un privilegio el que vivimos y el que se vive de estar en la era Totalmente. de esta comunicación libre. ¿Tú crees que hay, como yo he oído algunos, yo vengo de una generación de periodistas donde he escuchado a unos que me dicen, es que aquí hay persecución a los periodistas? Sí. ¿Tú crees que lo hay realmente? No, para nada. De hecho, ellos han fabricado un discurso y lo han fabricado al punto de que ellos mismos se han autoexiliado. Y si hablamos de alguna persecución acá en El Salvador, podemos hablar de los grandes periódicos acá en el país que han despedido un sinfín de periodistas. El gobierno no cerró LPG Datos. Quien lo cerró fue la misma prensa gráfica. ¿Por qué? Porque su modelo de negocio ha fallado. No lograron evolucionar, no se han adaptado a los nuevos tiempos. Entonces vienen y hoy, que termina noviembre, tendríamos que haber tenido la última encuesta de LPG Datos respecto a las elecciones presidenciales. Pero el LPG Datos ya no existe. Y quien lo cerró fue la misma prensa gráfica por su fallido modelo de negocio. No ha sido este gobierno quien ha cerrado el LPG Datos. Está también el ejemplo de Canal 33 o Teleprensa. Teleprensa, ¿verdad? Canal 33, y de hecho eran modelos de negocios que
ya estaban en decadencia desde antes. Desde mucho antes. Bueno, ese gobierno. Tuvieron en una época un Narciso Castillo que me consta que él, aparte de ser director de, Claro. de prensa de ese canal, trabajaba para Ricardo Simán. Por supuesto. De los Simán, o sea, de los más metidos en arena y todo Claro. eso. ¿Qué tiene que ver eso? Que no puedes tener esa dualidad. Entonces ese medio fue perdiendo credibilidad. Lo siento por el señor Mauricio, se me olvida el nombre del señor de la universidad, el dueño, ¿verdad? Lausel. Lausel. Porque él sí tenía una visión de tener Claro. una universidad con un medio, Sí, de, con un comunicación, medio de comunicación. y se lo echaron a perder esos periodistas que se dejaron llevar por una antigua forma que era quién pagaba más para ver qué se decía. Ahora a ti no te dice nadie qué Por podés y qué supuesto. puedes decir. Es tu criterio. Exacto. Ahí. Y eso es lo que le pasa también a todo el mundo. O sea, Sí. tu criterio es el que te lleva a decir voy a escribir esto o lo otro. Y de hecho cualquiera lo puede hacer, incluso si ellos mismos quisieran poner su medio de comunicación para decir lo que quieren decir, podrían hacerlo ellos mismos de su propia voz. Pero históricamente se ha dado que para ellos es mejor poner a alguien enfrente de la cámara, decir lo que ellos quieren que se diga y no afrontar ellos las consecuencias. ¿Qué clase de libertad de expresión o de prensa podría llegar a ser ese en el que vos tenés la libertad de hacerlo pero no lo querés hacer? Querés poner a alguien más enfrente para que asuma las consecuencias de lo que vos querés decir. Títeres. O sea, exacto. Que están, ¿cómo se llama? Destinados a tener que recibir... Sí, pero en este caso, más importante que el títere es el titiritero. ¿Por qué el titiritero no quiere aparecer en escena? O sea, ¿qué intereses tiene para no querer hacerlo? Nosotros estamos acá libremente hablando de estas cosas enfrente de una cámara, en redes sociales, y se lo podemos decir a cualquiera. Correcto. Y yo, absolutamente todo lo que diga, todo lo que esté en redes, se lo puedo decir a las mismas personas a las que se lo dirijo de frente. Porque no son críticas personales, son críticas que nos afectan a todos como sociedad. Entonces, más que los mismos títeres que te puedan llegar a decir que no hay libertad de expresión, ¿por qué no se expresan libremente los titiriteros? Yo mantengo que eso responde, o más bien viene dejando una, no sé, yo lo defino como una espiral descendente. Claro. O sea, es en este caso estos ya no periodistas, sino que activistas pagados para la finalidad del titiritero, ¿ya? Que cuando se ven frustrados, porque ellos funcionan en esquemas o paradigmas ya obsoletos en el mundo, Sí. ¿verdad? Que antes recordémonos que lo que decían 3, 4 medios en el mundo, eso mandaba, el New York Times, el Washington Post. Ahora, claro, para un joven ni siquiera los lee. Sí. Son referentes para algunos de, digamos, de 50 años para arriba, y todavía sí decimos otros, claro, no le creo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Pero en el caso de ellos trabajan y van frustrándose, que eso un poco también le pasa a la oposición, porque no han sabido salir de esa caja, ¿verdad? En pocas palabras. Ahora bien, ¿qué es lo que tú ves ya entrando, cuando ya mencioné la palabra oposición, entrando en este momento político, vienen elecciones? A ti te veo siempre activo, porque no te voy a decir que solo en elecciones, pero ahora sí, tú estás, digamos, claro en que ha habido, ya lo vengo sintiendo yo, un ataque tremendo, pero ya dentro de esta definición de la espiral descendente, bien bajo. Claro. ¿Lo has sentido tú? Por supuesto. ¿Contigo también? ¿Te han atacado así de esa manera? Bueno, particularmente sí he sentido que siempre los ataques se han mantenido. De hecho, en este momento electoral han subido a título personal. Exacto, a eso me refiero. A ti como José Valdés, que te atacan a ti y te dicen cosas. Claro, de hecho, créeme que aparte de lo que me llegan a decir, que a mí realmente no me interesa ni me afecta en ningún caso, es porque ni siquiera entienden cómo funciona Internet, pues. Entonces, pero si vas al parque, si vas al centro histórico, si vas a cualquier parte, te das cuenta de la realidad tangible que el salvadoreño pueda sentir. Y es lo que realmente me importa a mí, porque a partir de ahí es donde yo publico. Es la raíz. Entonces, la gente, lo que estás viviendo en el día a día. Tú no te despegas de eso. Mira, lo más importante es que nunca tenés que dejar de estar conectado con la realidad de todas las personas, de quienes tienen, de quienes no tienen, de quienes han sido más privilegiados o quienes han sido menos privilegiados, quienes están en busca de mejores oportunidades, quienes ya tienen oportunidades, etcétera, de todos los salvadoreños en general. Y cuando no te despegas de eso, vas a poder leer realmente qué es lo que está sucediendo dentro de la sociedad. Y creo que la oposición ha pecado muchísimo de quedarse únicamente en redes. Y te soy honesto, un día
en la preparación que hay en el día a día en este mundo tan cambiante, un día estaba haciendo un diplomado. No voy a ahorrar de qué era el diplomado, pero casualmente había gente de oposición de El Salvador en ese diplomado. Yo entré, etcétera, por lo general entro y no opino, prefiero dedicarme a escuchar, entender, etcétera, y aprender. Pero hubo un catedrático colombiano, por cierto, alguien de oposición hizo una pregunta: mire, ¿cuál es el caso de El Salvador o qué opina al respecto? Y les dijo claramente: si ustedes son de oposición, un colombiano, ni siquiera alguien de acá, si ustedes son de oposición, deben entender que deben de salir de aquí, de donde estamos en este momento, en una plataforma en línea. Tienen que ir y leer la realidad, porque si no están conectados con la realidad, eso no lo pueden transformar a cualquier discurso en redes sociales. Es correcto. Y eso, te soy honesto, a mí me dio entre risa e indignación. Risa porque son cosas que ya deberían de saber. Indignación porque te das cuenta que esa clase de oposición no le sirve a El Salvador. No hay alguien que te diga: mira, eso que estás haciendo está excelente, pero se podría hacer incluso mejor. Ok, claro. Dame la opción de qué podría ser mejor que lo que estamos haciendo. Sería esto. O sea, cuando veo que tú decís que te indigna, yo he sentido algo similar o igual. Es que podríamos tener una buena oposición. Por supuesto. O sea, alguien que te diga: mira, en esto y esto y esto complementemos. Y uno se queda: wow. Exacto. Pero yo, no existe. Desde mi postura como diputado actualmente, sí, y en la Asamblea, yo me quedo yendo antes, hasta un poco lo que acabas de decir, claro. Antes al principio molestaba un poco, ahorita ya es como que entre risa y qué triste que El Salvador tenga esto, porque exacto, esa señora que está ahí gritándonos y nos está diciendo puyabotones y malditos y ladrones y de todo, veo con dolor lo que le pasa a ella, pero no está aportando, ese es su ego, exacto, no aporta al país. Exacto. Eso es lo que tú observaste en esa... Por supuesto, y de hecho, te soy honesto, el ego del ser humano en general es tan traicionero que por lo general te molesta cuando hay alguien haciendo las cosas muchísimo mejor, especialmente si está en tu propio campo. Claro. Entonces, el problema acá de los políticos de oposición es que tienen a un presidente que está haciendo las cosas maravillosamente como nunca nadie las había hecho en este país, y ellos no llegan ni siquiera a la suela del zapato de este tipo, que está haciendo las cosas increíbles, y no lo decimos solo nosotros en El Salvador, lo dice un sinfín de gente alrededor del mundo. Entonces, perdón que haga hincapié, eso que acabas de decir nos pasa, y no lo habíamos platicado, y nos pasa a con quien yo hable. Le escriben a uno, a los otros diputados, a los otros funcionarios de gobierno, a la gente que no tiene un cargo en ninguna institución del Estado, igual que a vos, nos escriben diciendo: wow, o sea, qué presidente, y lo estamos viendo. Exacto. Cuando hablan de Nayib Bukele, y yo digo: ¿y si es algo chivo? O sea, yo personalmente me siento orgulloso de eso. Antes, ¿qué nos decían? Yo viví fuera un tiempo, sí, y nos decían: en tu país solo matan gente. Sí. O sea, ¿dónde está, digamos, al contrario? Lo que vamos a decir es, claro, es un hombre que también, como todo ser humano, quiere hacer más, comete errores, etcétera, pero el país va cambiando. Pero te quise interrumpir un poquito por eso. Por supuesto, y de hecho es importante recalcarlo. Afuera están viendo que El Salvador se está convirtiendo en un ejemplo. Entonces, regresando al punto de que la oposición definitivamente no tiene ninguna forma de acercarse o de hacer una propuesta que cause el beneficio que hoy los salvadoreños están viendo, muestra de eso es ese resultado que tenés en las plenarias, donde lo único que muestran es su frustración, a través de los insultos, a través de la prepotencia y a través de cualquier cosa que veas que resta a los salvadoreños. Es únicamente el reflejo de esa frustración que ellos no se dan cuenta, y aquí te tendrías que meter ya en una parte psicológica que de hecho para la política y para la sociedad es muy importante, pero que estas personas ni siquiera la logran ver, no logran ni siquiera dimensionar qué es lo que está sucediendo. Y hay algo que ha pasado acá en el país y pasa en toda América Latina, y creo que podría llegar a decir que en la mayoría de países del mundo. La política como tal se ha practicado como una técnica. Y por ejemplo, un contador utiliza la técnica contable, y vos tenés las normas internacionales de contabilidad que definen cómo realizas esta práctica. Entonces, en política, la sopa, ir a la quiebra de piñatas, y siempre se ha ido haciendo lo mismo que históricamente se ha hecho. Exacto. Se repiten patrones. Se repiten patrones. Entonces, ocupan como una técnica para hacer política. Cuando la raíz de la política viene de la filosofía. Es un ejercicio filosófico que vos haces
para poder compartir la sociedad que vivís o incluso la casa donde vivís, porque vos te pones de acuerdo a quién va a utilizar el baño primero, a qué hora van a apagar la luz, quién va a utilizar el carro, entonces nos vamos a ir todos en el carro y primero vamos a llevar a uno, luego al otro, luego paso a recoger, etc. Y ese es un ejercicio democrático en tu propia casa. Hay gente que hace ejercicios dictatoriales en su propia casa, pero ahí en tu propia casa vos te pones y te organizás con tu familia. La política trata de eso, de cómo nos organizamos nosotros como seres humanos dentro de la sociedad. Es un ejercicio filosófico que debes de reflexionar respecto a tu realidad y tomar decisiones basadas en eso. Pero la oposición lo ve como una simple técnica. Como, ¿y a qué debo de sonar? ¿Y de qué lado me debo de poner? ¿Y qué traje debería de utilizar? ¿Y cómo debo hacer para que me vean? Y me tengo que poner en el podio. Y tengo que tener un banner con mi número y mi cara, y etcétera. Y lo ve como una técnica. Porque es lo que históricamente se ha hecho. Lo que hacían, o lo que les ordenan hacer. Exacto. O es lo que han visto que otro político ha hecho. Pero ese ejercicio tan difícil de ponerte a pensar y ordenar las ideas de qué es lo que deberías ofrecerle a la población, a tu población, es el ejercicio que no hace la oposición. ¿Tú verías que en algún momento entonces, proyectado de aquí a un futuro, podría llegar a haber una oposición que valga la pena? Creo que estabas hablando de varias décadas. Sí, porque actualmente, sí, no, es que sí. A ver, a menos que una Marlene Funes tenga como una, no sé, iba a decir entre catarsis y exorcismo, ¿verdad? Va a poder realmente decir, no señora, si es que lo que usted tiene no es ponerse a gritar de esa manera insultando hasta el presidente de la Asamblea, a todos, no, eso no le aporta al país, aportan su filosofía de que El Salvador quiera estar bien, claro. No se ve eso, no se ve y no se va a ver. Esa esencia, claro, y no se va a ver. Ahora, pasando un poco a la parte también tuya, desde tus redes, te he visto de un tiempo para acá, sí, donde te llevan a una mesa de analistas, ¿verdad? Sí. Cosa que no se hubiera hecho al principio. O sea, no, hace unos 10 años no hubieras estado, sí, incluso tuya en acción. ¿Qué sentís tú al entrar a esa arena? Arena, digamos, voy a cambiar el nombre, a ese ring, sí, a ese ring, ¿verdad? Es complicado. Si notas, de hecho, por lo menos los medios tradicionales no me involucran en esos paneles. Y está bien, ¿no? Yo, de verdad que he tenido experiencias como me han entrevistado reporteros de medios de comunicación a la salida de estas entrevistas en estos paneles, y es información que nunca pasa al aire. No la sacan. No la sacan. El editor decide yo les he dicho a los reporteros, mira, yo te voy a dar la entrevista, pero seguramente allá cuando llegue a edición esto no va a pasar. Ahora, un tuit de José Valdés puede más que un reportaje del Diario de Hoy. Por supuesto. Tú lo sabes. Por y todos lo vemos. O sea, ahí está. Que el editor del Diario de Hoy no está haciendo su labor, claro, de comunicador al cerrarte el micrófono. Es más, claro, él te está censurando, en cierta manera. Por supuesto. Le está privando a los salvadoreños y al final vos decís y todos dicen, pero no importa, el Diario de Hoy está cada vez más chiquitito, sí, más pechito, sí, no tiene voz, ni la prensa gráfica, que hasta han ido cerrando y todo, sí, pero las redes sí. Por supuesto. Entonces, de hecho, a mí no me afecta que no pasen los reportajes, pero habla muchísimo de los medios de comunicación, de cómo te censuran. Los mismos medios de comunicación que dicen que no hay libertad de expresión, y etcétera. Ellos sí lo hacen. Exacto. Ya directamente cuando estás en un panel, te soy honesto, por una parte es un poco intimidante, pero por otra parte cuando ya empezás en materia, vos decís, es difícil poder exponer ideas nuevas cuando tenés panelistas que están enfocados siempre en ideas antiguas. Sí. Y es complicado porque también la sociedad no está acostumbrada a escuchar ideas un tanto disonantes como tal. Entonces tenés que tener mucho cuidado de cómo plantear esas ideas nuevas para estos tiempos nuevos. Y si te das cuenta, El Salvador ahora empezará a tener nuevos retos que jamás en su vida había tenido. Ni que se pensaba en tener. Entonces, nosotros ya deberíamos de estar hablando de cuestiones como de todo el turismo que se nos viene a la costa, por ejemplo. ¿Qué impacto va a tener esto? ¿Qué impactos positivos? Va a tener en algún momento tal vez impactos negativos, pero que como cualquier proyecto tiene sus pros y sus contras, que serán menores y que el gobierno sabrá cómo sobrellevarlos en ese momento. Pero llegas a los paneles y la gente quiere terminar de hablar de
de Arena, del FMLN. De la Sopepata, del Capirucho, exacto, de la Cuma. Exacto, y creo que ya deberíamos de superar todo eso y empezar a hablar ya de temas sumamente importantes para el país. En pocas palabras, no le vale, digamos, no valdría la pena que la oposición esté gastando todas sus energías, frustrándose más en que si era ilegal ¿cómo se llama? El proceso del segundo periodo, digámoslo bien, porque yo estoy trabajando donde se hacen las leyes, ¿verdad? O no, porque ese es un hecho que se hizo apegado a la ley, y se hace apegado a la ley, y podríamos dedicarle otro programa a ver eso, pero es así, ¿verdad? Y lo digo por cuestión de tiempo, nada más, porque si no lo hacemos, de hecho te puedo invitar en otra ocasión, ¿verdad? Sino que en ver hacia dónde va el país ya después de los resultados del 4 de febrero. Exacto, ¿verdad? Justamente ese es el punto, tenemos que ver para dónde va el país. Y te pongo un ejemplo clarísimo. En 1992, nosotros estábamos terminando de firmar los acuerdos de paz. Pero ¿en qué momento estaba la informática en ese momento a nivel mundial? O sea, ya se estaban generando los servidores, el Internet se estaba desarrollando Linux, que es un sistema sumamente importante para las comunicaciones de hoy en día, que no es muy popular, porque algunas personas solo conocen la parte como comercial pero por ejemplo la mayoría de cajeros y por temas de seguridad o servidores de bancos funcionan con Linux. Eso estaba pasando en el mundo en 1992, o sea, ya teníamos satélites de comunicación, ya habían muchísimos más gobiernos que estaban invirtiendo en la carrera espacial, etcétera, en 1992. Nosotros empezábamos a traer televisores de colores al país. Entonces, no supimos leer, por esa clase política que estaba en 1992, hacia dónde iba el mundo. Luego vino la burbuja de Internet, luego vinieron todas las empresas .com, etcétera, y eso es lo que estaba pasando en el mundo entero. Mientras tanto, El Salvador ya empezaba a traer televisores a control remoto. O sea, totalmente desfasados. Totalmente desfasados. Y eso se debe a que el Estado estuvo en manos de gente que estaba preocupada de robar. Exacto. Punto. De hecho, por ejemplo, cuando golpeó el Mitch, El Salvador, solo había una sola computadora en el Ministerio de Medio Ambiente. Lo cuenta Sandrita Martínez, lo cuenta ella. Sí. Las imágenes satelitales que recibías del Mitch tardaban horas, sino días, en venir a esa única computadora y no tenías ni idea de cómo se miraba. Y estamos hablando de 98. Exacto. Entonces, ¿en qué momento estamos ahora? ¿En qué momento estamos hoy? Cuando la misión Artemis está tratando de llegar nuevamente a la Luna. Y hay un sinfín de misiones espaciales que están hablando de llegar a satélites, a meteoritos, tomar muestras. Una muestra vino este año, por cierto, y te estás dando cuenta de lo que está pasando, por ejemplo, lo que pasó esta semana en Panamá, con las manifestaciones y todo lo que hubo a causa de la minería. ¿Y cuál es la relación con esto? Que en este momento todos los dispositivos que nos permiten las comunicaciones en este momento, las mismas cámaras que están grabando, todas necesitan de materiales, de minerales, para poder funcionar. Y se nos están acabando. Pero no vamos a seguir perforando la tierra, no vamos a seguir acabando nuestros recursos naturales para poder seguir viviendo en esta era tecnológica que tenemos. Si te pones a pensar, uno de los materiales más extraños de todo el universo es la madera. No conoces ningún otro planeta en todo el sistema solar que tenga madera más que la Tierra. Y más allá de lo que conocemos, no hay otro lugar donde exista la madera. Pero estos minerales que se utilizan para crear microprocesadores son de una abundancia infinita en el espacio. Y ese es el tema en este momento de la carrera espacial. Que los minerales que podrías buscar en Panamá y que ya no los puedes buscar porque el pueblo se opone a eso, los puedes encontrar en meteoros cercanos en el sistema solar. Entonces la carrera espacial es sumamente importante en este momento. Lo estamos leyendo nosotros como país, estamos generando el suficiente número de ingenieros para que podamos ser parte de esto, como en 1992 estábamos generando o no estábamos generando ningún ingeniero informático que pudiera ser parte de esto y pudiera traer El Salvador Esos creo yo que son los temas realmente importantes para El Salvador en este momento. Empezar hablando de un capirucho, de una sopa de pata, discúlpame, pues, de verdad que... Estás totalmente fuera de onda, o sea, fuera de no conoces ni tu país, ni el mundo que te rodea. Aprovecho de invitarlos a que se suscriban a mi canal YouTube para tener estas charlas que se están teniendo aquí desde Lero Lero, ¿verdad? Las charlas con Bruj, que
que interactuemos, que vean también mis otros programas, pero también nuestro invitado José Valdés tiene también sus redes, van a aparecer ahí, nos las vas a dar, aparecen en pantallas y tú tenés, en X, que sos ahí el rey, ¿verdad? Estás en Facebook, sí, ¿verdad? TikTok, Instagram. En todos. Sí. Porque y yo cuando digo esto también promuevo el buen uso, que es lo que estamos hablando aquí de la comunicación, sí, aquella que lleva a la construcción y al salirnos de un pantano, que es lo que hablábamos de los políticos que quieren repetir lo mismo y al mismo tiempo no nos extraña ver a un Ronald Umaña y intentar decir lo que mi generación, o sea, yo cuando estaba de periodista joven sabía lo que era este tipo, o sea, te digo, se pueden asustar si les cuento en lo que ese señor andaba. O sea, asustarse, así ya, de niveles de... Y es lo que la oposición le ha alcanzado, porque hay que decir una cosa también muy, no sé si coincidís conmigo, de la oposición también ha habido mucha gente que antes creía que dejó de creer, y gente que tenía algo que aportar seguramente, pero ya no está con ellos, ¿verdad? Sí. Se ha quedado el peor bagacito ahí, ¿verdad? Fíjate que he notado en redes que había gente, cada cosa que yo escribía, y estaban atentos a responder en contra del gobierno, 2019, 2020, 2021. Y era una constante, pero tenían su foto real, etcétera, y yo los dejaba. La verdad es que la gente les respondía automáticamente también. Ellos posteaban algo en contra de lo que yo había puesto en Facebook, por ejemplo, y los mismos salvadoreños le respondían. Sí, pero antes tal cosa, sí, pero ahora se está mejorando esto, falta que trabajar, y etcétera. Entonces yo ahí los dejaba porque no me afectaba a mí lo que dijeran. La gente se daba cuenta de que esta persona no veía más allá de ser opositor y ellos hacían como que cayeran en la realidad de una u otra forma, o al menos eso pensaba. Al final, prácticamente 2022, 2023, he identificado personas que te escribían, o sea, fervientemente, duramente, que apoyaban o a Arena o al FMLN. Que ya no. Ahora, no solo que ya no apoyan a Arena y al FMLN, sino que ahora apoyan al presidente. Y dicen, no, eso del mismo universo sí nos ha puesto en el ojo. Y eran personas que antes nos atacaban y eran unos ataques viscerales y escribían cualquier tontería. Y así sucesivamente he visto personas, 6, 7 personas acérrimas atacar al presidente. Fuerte. Fíjate que han cambiado completamente de posición. Con una señora que también acérrima, pero total, como tú lo estás describiendo, o sea, fuerte, duro, pero descarnada. Y un día me llama y me dice, voy saliendo, pero lo hizo inconscientemente, claro. Voy saliendo del centro de vacunación. Qué chivo esto, me dice. Fíjate que me traje a la señora que me ayuda en las labores domésticas, venimos porque vimos el anuncio y vimos todo, y todo bien chivo, y todo funcionó, y metimos el carro y nos vacunaron y bla, 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 bla. Y yo me quedé, y entonces dije, ¿se lo digo o no se lo digo? Le digo, ¿y quién hizo esto? Y ahí te das cuenta de que Nayib Bukele no es un politiquero o un político de los de antes, sino que resuelve problemas de la gente. Y hemos llegado a trabajar, a apoyarle desde la Asamblea Legislativa, porque a eso hemos llegado. Yo quiero dejar claro también, y lo digo, es más, me gusta decírselos en su mismo lenguaje, yo sí puyo el botón. Sí, y lo puyo por lo que Nayib Bukele, como presidente de la República, nos pide, porque para eso llegué yo. Claro. Yo no vine aquí, imagínate, iba a estar yo escuchando o pidiendo tiempo para que los pesos y contrapesos de Portillo Cuadra, que ya ni lo vemos. No, yo no le voy a engañar a la gente que votó por mí. Yo llego a apretar, bueno, ahí una vez un colega se encargó de decirle, son pantallas táctiles las que tenemos en la Asamblea, pero yo aprieto el botón y lo aprieto por lo que propone Nayib Bukele. Es más, eso es lo que da resultado. Lo otro nunca le dio al país. Por supuesto. O sea, estamos entrando en algo que es, ¿y cuál es su problema? Y llegamos nuevamente que es un problema personal, que no han podido superar, pero otra gente sí ya empezó a darse cuenta. Nos lo dicen también muchos empresarios que antes apoyaban y dice ahora, miren, es que cómo me resolvieron el problema de las maras que cobraban la renta, la entrada de mis fábricas. Ya no digamos la gente de las comunidades que le robaban en su negocio también, que es lo más importante, pero en la fábrica, porque los de las fábricas tenían con qué pagar seguridad privada, que era el negocio también de... pero ahora están diciéndolo por todos lados, y eso es lo que ves, eso es lo que ha hecho crecer más a que la gente dice, bueno, ahí está el camino, démosle por ahí, ¿y para qué vamos a regresar a lo otro? ¿No crees por eso? De hecho,
fíjate cómo es. Hay declaraciones grabadas de, por ejemplo, el sector transporte, el sector café en El Salvador. El sector café era uno de los más golpeados porque difícilmente podías tener, por ejemplo, un puesto de la policía en la montaña. Uh-huh. Entonces era más complicado. Y la gente de la caña también, etcétera, vivían en ese terror como tal y al final son generadores de empleos, tal vez no de los mejores como quisiéramos, y es una realidad que también está cambiando en el país, pero sí genera ese impacto en las personas que estaban en contra del gobierno. Y lo vamos a ver en estas elecciones. Vamos a ver incluso, estoy seguro que el porcentaje de votación será mucho mayor, y no solamente contando a las personas de acá de El Salvador, sino que también la gente de la diáspora de afuera, que sí le habían bloqueado su derecho al voto también. Correcto. Entonces, el voto de la gente que ya estaba convencida, que ha apoyado al presidente desde que estaba en la alcaldía de San Salvador como tú, gente que lo ha apoyado incluso desde antes, gente que no lo apoyaba, ahora va a votar también por él. Entonces lo veremos reflejado perfectamente en las próximas elecciones. Esa era la última pregunta mía, pero ya me la has contestado, porque uno no se las puede dar de ¿cómo se llama?, de vaticinador, de brujo, sí, que tiene la bola de cristal, no, pero sí tu criterio te lleva a pensar de que eso va a ser. Es más, también lo vemos cuando hemos ido a visitar con el presidente Ernesto Castro como diputados, de visita a la gente que vive fuera y que está frustrada. Lo que vemos siempre es, lo primero, una frustración por lo que le tocó vivir y hacer que llegara ahí, una regresión a ese momento donde de aquí no pudo más. Este país, en manos de Arena y del Frente, los expulsó, los trató mal. Y luego, en el transcurso de una plática, de una sentada a tomarse o a comer pupusas allá en Washington o en Los Ángeles, después de que lloran porque perdieron seres queridos, porque perdieron su negocio, porque nunca pudieron ni siquiera emprender un negocio. En fin, hay tanta realidad, millones, que después te dicen y les va cambiando. Fíjate, de esa tristeza, la sonrisa. Claro. Y ahora, por favor, dígale al presidente Bukele que no vaya a dejar, que no nos suelte. Entonces, yo creo que además, si todo el mundo está pidiendo eso, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no seguir, verdad? Totalmente. La gente... Ese sentimiento lo puedes encontrar en el lugar más recóndito de El Salvador, porque sin importar en el lugar que te encontres acá en el país, uno, las noticias llegan gracias a las comunicaciones que tenemos ahora, y esa realidad golpeaba en todas partes acá en El Salvador. Ahora, ya para terminar y irnos, porque hemos hablado de El Salvador, ahora quiero preguntarte tu opinión. Por ejemplo, yo te veo en tu último post que tú subiste hace 2 horas, al momento de grabar esta plática, que haces una crítica a la Deutsche Welle, que es un medio también tradicional alemán que para mí ya está quedado muy atrás. Sí. Es más, no hacen un buen trabajo, porque ellos, no sé cuáles son sus fuentes o qué, pero no quieren hacer un buen trabajo. Te lo digo con dolor porque soy medio alemán, pero no me importa. O sea, hay que decir las cosas. Y ese es tu último tuit, digamos, tirando a cómo se coordinan con la oposición de aquí. ¿Qué harías, o más bien, pongámoslo de otra forma, qué ves tú que ha sido esta transformación, este cambio de la comunidad internacional, desde que entran ahí Bukele hasta el día de hoy, a favor de lo que se está haciendo? Porque les costó un poquito, que veían una historia que les contaban los del Faro, los estos que ya no están aquí, ¿verdad? Porque se fueron solitos, nadie los... Es más, yo los invito a que vengan nuevamente. Vengan y sigan escribiendo, no se mueven tan rápido, ¿verdad? Tan fácil. Sigan, pero no pudieron porque ellos saben, como tú lo definiste bien, que ellos están siendo movidos por titiriteros, ¿verdad? Total. ¿Cómo ves tú a esta comunidad internacional, a estos medios internacionales en este periodo de elecciones y posterior al 4 de febrero? Mira, en el tema internacional tenés que partir del hecho que el crimen organizado maneja alrededor del 1% del PIB mundial, si no es que un poco más. ¿Y por qué te hablo del crimen organizado? Las principales ramas que mueven la economía del crimen alrededor del mundo son el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el blanqueo de capitales y, en un quinto lugar, el tráfico de arte. ¿Y por qué te digo esto? Los círculos de inteligencia de los gobiernos latinoamericanos, europeos, norteamericanos, y hablo de la gente de las agencias de inteligencia,
Estados Unidos saca un reporte cada año de todas sus agencias de inteligencia sobre las posibles amenazas. Es un informe público, después de que se han verificado las fuentes y toda la información y se le ha brindado esta información a los tomadores de decisiones. Las agencias de inteligencia solo recopilan la información y se la muestran a las personas que están encargadas de tomar las decisiones respecto a esta información. Ellos deciden si hacen algo al respecto, si lo ignoran o lo que quieran hacer con esa información. ¿Y por qué te menciono todo esto? Porque parte de esta agenda del crimen organizado ha sido perpetrar los gobiernos. Eso lo hemos visto en Sudamérica increíblemente, todo el tiempo. Colombia es uno de los mejores ejemplos. Luego Perú, Bolivia, etc. Una vez que el crimen organizado infiltra gobiernos, los gobiernos infiltran la empresa privada, los mismos medios de comunicación, y hay una agenda ya definida. En Internet puedes encontrar un sinfín de información del Foro de Sao Paulo y el Consenso de Washington, porque el mundo viene de un mundo en el que se dividía entre la izquierda y la derecha y que continúa aún dividido en ese espectro. Y por eso ves a un sinfín de gente en redes sociales tratando de definir qué es Nayib Bukele, si es de izquierda o es de derecha. Entonces, allá muy lejos, entre los tentáculos del crimen organizado, que ha infiltrado gobiernos, que ha infiltrado empresas privadas, que ha infiltrado ONGs, que ha infiltrado medios de comunicación, tenés a esta gente escribiendo historias en contra de alguien que está tratando de luchar contra el crimen organizado acá en El Salvador. Entonces, si te das cuenta, es un tramado grande y extenso y largo. Y no podemos verlo únicamente como el hecho de que un periodista esté en contra del gobierno, sino que estamos viendo titiriteros que tienen intereses y que sirven de títeres a otros titiriteros aún más grandes y que envían órdenes directamente sobre lo que está pasando acá en El Salvador. El tema Bitcoin fue uno de los ejemplos más claros. Vimos cómo gente que jamás se había interesado en El Salvador, que siquiera quizás lo ubicaba en el mapa, empezó a sacar y dar análisis y etcétera, y que El Salvador iba a caer en un impago, iba a haber el default, íbamos prácticamente a desaparecer como país. Y nada de eso pasó. Y nada de eso pasó. O sea, pero le metieron miedo a la gente. Por supuesto. Y lo más interesante es quién le intentaba meter miedo a los salvadoreños. Personas que no estaban ni por cerca interesados en la realidad y hasta la fecha no están interesados en la realidad de El Salvador, pero estaban interesados en afectar el impacto positivo que iba a tener esto para Bitcoin en general y el impacto negativo que iba a tener para sus intereses. Entonces ahí nos damos cuenta que de hecho es triste, pero tenés que saberlo y tenés que entenderlo, que los salvadoreños como tal, la población, los civiles como tal, únicamente somos unas víctimas de titiriteros de un lado y titiriteros de otro, que velan exclusivamente por sus intereses. Y en este momento tenés a alguien que está velando de verdad por los intereses de quienes, por quien nadie daba un 5, y ese ejemplo es peligroso para ellos, es peligroso para sus negocios. Es un tema que en el mundo también ya está empezando a demostrarse que hace aguas. Exacto. Que cae. Que cae, pero con el 1% del PIB mundial tienes que tener cuidado. Ok. Me quedo con esa reflexión para decirte lo que te decía hace un rato, que te voy a seguir invitando a estas charlas. Ojalá las veces que podás, porque tú estás actualizado, estás al tanto de lo que está pasando en nuestro país afuera, y por supuesto que esos temas nos interesan bastante para compartirlos, ¿verdad? Y porque la gente que nos acompaña y que nos ve en estas redes y que sigue las tuyas también, que son muchas, ¿verdad? Se dé cuenta que eso es lo que está pasando para bien, como claro. Tú has dicho y como a mí me consta, en nuestro país. Y eso es una gran dicha de poder ser como comenzaste en esta plática diciendo, me siento un privilegiado, yo también. Y hoy me he sentido privilegiado también de tenerte aquí, compartir con vos. No nos podemos ver muy seguido, creo que la última vez fue hace como 2 años y medio, ¿verdad? Sí. Pero estamos todo el tiempo en contacto. Perfecto. José, te agradezco mucho. Gracias a ti. Chivísimo que hayas venido, te agradezco mucho. Gracias. Y bueno, vamos a seguir en estas charlas desde aquí del Lero Lero. Ustedes ya saben, es el lugar en este centro que antes era la trinchera de clicas que fomentaban arena y frente, donde habían verdaderas batallas campales, aquí donde había muerte, donde había robo, y ahora es todo lo contrario. Es el lugar donde usted está invitado a venir al centro histórico, conocerlo si no lo conoce. Los que vienen ahorita en las fiestas, salvadoreños que por 30 años, 40 años
salieron de aquí y a mí me consta, y nos lo decía también José Valdés ahorita, vienen con una dicha de redescubrir su país. Aquí está nuestro lindo país y aquí en el centro de San Salvador y aquí en este punto, en Lero Lero, nos reunimos para estas charlas. Los espero en la próxima. Gracias.